El salón de baile brillaba con la luz de las velas y el brillo del champán. Todo había sido planeado hasta el último detalle, el toque personal de Cassidy. Menús con acentos dorados. Asignaciones de mesa personalizadas. Un cuarteto de jazz sonaba suavemente en la esquina. Darren estaba impecable en su smoking, a medida con el brazo alrededor de su nueva esposa, ambos irradiando el calor propio de los recién casados. Me encontraba sentada en una mesa redonda cerca del fondo, junto a la escultura de hielo. Mi nombre estaba mal escrito en la tarjeta de asiento, pero no dije nada. La madre de Cassidy, Pamela, ya había dado un discurso anteriormente entre lágrimas y con gran elocuencia, hablando de cómo había visto crecer a su hija hasta convertirse en una mujer fuerte. La sala aplaudió educadamente a algunos, incluso se secaban las lágrimas. Yo no hablé. Nadie me lo pidió. El sonido de una cuchara chocando contra un vaso rompió el murmullo de la sala. Darren se levantó con el micrófono en la mano, sus brazos aún rodeando la cintura de Cassidy. Aclaró la garganta sonriendo a los invitados. «Quiero tomarme un momento». Comenzó con la voz firme para agradecer a alguien realmente especial. Alguien que ha sido como una roca a lo largo de todo esto. Mi verdadera madre. Se giró y miró a través de la sala no a mí, sino más allá, hacia Pamela. Pamela, gracias por recibirme en tu familia, por ser una presencia tan amorosa y constante. Soy tan afortunado de tenerte. El aplauso estalló inmediatamente. Las sillas crujieron. Las personas se volvieron a mirar primero a Pamela, luego a mí. No me moví. Mis manos permanecieron cruzadas sobre mi regazo. La servilleta de tela aún descansaba sin tocar. Mantuve mi sonrisa pequeña y contenida. Años de práctica me habían enseñado hasta esconder todo detrás de esa sonrisa. Pamela colocó la mano sobre su pecho con una inclinación amable, secándose debajo de los ojos, como si todo esto fuera demasiado para ella. Cassidy se inclinó y besó la mejilla de Darren. Alguien en la mesa vecina murmuró: «Eso fue hermoso». Yo no sentí nada, solo un vacío repentino en el centro de mi pecho, como si un hilo demasiado tenso finalmente se hubiera roto. Miré la vela frente a mí, la llama parpadeando ligeramente, y pensé: así es como se siente desaparecer. Más tarde, cuando comenzaron su primer baile y todos se reunieron alrededor de ellos, me quedé sentada. Los observé mientras mi hijo giraba a su novia, su rostro iluminado de alegría. Y me di cuenta de algo que no había osado admitir antes. Esto no era un desliz puntual. Esto fue lo que él se había convertido. Y lo peor de todo es que lo permití. El año era 1978, cuando mi mundo se desplomó. Era una tarde lluviosa de marzo cuando sonó el teléfono. Aún recuerdo el temblor en la voz de la operadora cuando dijo las palabras que nunca imaginé oír. «Ahí ha habido un accidente. Tu hermana y su marido. No lo lograron. El mundo giró. No pude respirar. Conduje directamente al hospital aún con el uniforme de enfermera empapada por la lluvia cuando llegué. Darren estaba allí, pequeño, confundido, sentado en una camilla con las rodillas abrazadas al pecho. Tenía 5 años. Sus mejillas estaban marcadas por las lágrimas y el hollín. No dejaba de susurrar una y otra vez la misma palabra: mamá, mamá, como si fuera una oración que pudiera deshacerlo todo. Me preguntaron si estaba dispuesta a acogerlo temporalmente. Respondí que sí antes de que terminara la frase. No era temporal. Lo supe desde ese momento. Yo tenía 22 años, era un ayudante de enfermería con apenas suficiente dinero para pagar el alquiler. Pero esa noche lo sostuve mientras lloraba en mi hombro y algo dentro de mí se ancló a él.
Me convertí en su hogar aunque ninguno de los dos supiera cómo decirlo. Criar a Darren nunca fue fácil. Trabajaba turnos dobles en el St. Joseph's, luego tomaba trabajos adicionales en una residencia de ancianos los fines de semana. Dejé de salir con chicos por completo. Ningún hombre quería tratar con una mujer que olía a yache antiséptico. Y venía acompañada de un niño en duelo. Dejé que mi cabello se volviera gris demasiado pronto. Nunca encontré tiempo ni dinero para salones de belleza, vacaciones, ni siquiera para un día libre real. Pero lo intenté. Dios, lo intenté. Por cada juguete que no podía permitirle, inventaba algo. Castillos de cartón dioramas pintados en cajas de zapatos. Una vez pasé 3 noches cosiendo una capa improvisada de Batman, con viejos uniformes para su 6º cumpleaños. No podía darle mucho, pero le di recuerdos. Nunca me llamó mamá. Me llamaba tía Irene. Me dije a mí misma que estaba bien. Estaba de luto. No quería forzarle ese rol. Pero cuando cumplió 18 años lo senté y le dije la verdad, que no era mi hijo biológico, que lo había adoptado después del accidente. Apenas levantó la vista de su cereal. Supuse que ya lo sabía. No eres realmente mi madre. Asentí lentamente, ocultando cómo mis manos temblaban debajo de la mesa. Solo pensé que merecías saberlo oficialmente. Se encogió de hombros. Gracias, supongo. Luego se levantó y dejó el bol en el fregadero. Me dije a mí misma que no significaba nada, que solo era cosa de su edad, su estado de ánimo, lo incómodo de la situación. Pero esa frase se clavó en mí como una piedra. No eres realmente mi madre. Lo había abrazado en sus pesadillas. Guardé cada uno de sus boletines. Cuidaré de él cada vez que tenía fiebre. Pero no era realmente nada. Aún así me quedé. Seguí dando. Lo vi crecer, convertirse en un joven guapo y astuto. Un niño que antes se acurrucaba en mi regazo, ahora más alto que yo por varios centímetros. Nunca dejé de ser su madre, incluso cuando empezó a distanciarse, incluso cuando alguien más comenzó a ocupar el espacio que solía tener yo. Cassidy apareció en la vida de Darren como una ráfaga de aire frío suave, afilada y calculadora. Era todo lo que él nunca la había tenido antes. Pulida, ambiciosa, impecablemente vestida incluso en reuniones informales. Sonreía mucho, pero sus ojos siempre miraban más allá de mí. La primera vez que la conocí, Darren la trajo a casa para una cena rápida. Preparé su pastel de pollo favorito, desde cero, como siempre lo había hecho desde que era un niño. Ella apenas tocó su plato. Dijo que era sin gluten. Luego pasó el resto de la comida hablando sobre la última propuesta de su empresa para un desarrollador inmobiliario de lujo. Darren solo escuchaba y asentía, comiendo como si no hubiera probado una comida casera en meses. Tal vez no lo había hecho. Cuando se fueron esa noche, ella ofreció un abrazo rígido que apenas rozó mi hombro. «Muchas gracias, Irene», dijo con una voz fría y distante. No fue un «gracias, señora Sandoval». Ni siquiera un «esto estuvo encantador». Solo un «gracias», como quien lo dice a un desconocido que te entrega un recibo. Aún así, me convencí de que se iba así a suavizar, de que solo estaba adaptándose. Pero nunca lo hizo. Cuanto más tiempo pasaba con Darren, menos sabía de él. Las llamadas semanales se convirtieron en quincenales, luego solo una vez al mes. Y después, solo cuando necesitaba algo, su certificado de nacimiento, una receta, papeleo de impuestos. Sus mensajes de texto eran breves, escritos como si fueran una obligación. Ya no me preguntaba cómo estaba. De Cassidy, su madre. Pamela aparecía en cada conversación.
Ella organizaba brunch de compromiso, les ayudaba a planear viajes, elegía los muebles para su condominio. Yo nunca fui invitada a esos eventos, ni una sola vez. Cuando anunciaron el compromiso, no fue Darren quien lo hizo. Fue una publicación en Facebook. Cassidy me etiquetó después de que ya estaba publicada. Comenté con un corazón. Nadie respondió. Una semana después, me encontré con una vecina en el supermercado. Me felicitó por la boda de Darren y me preguntó si había asistido al baby shower. Me reí suavemente, fingiendo que solo me lo había perdido. La verdad es que ni siquiera me dijeron qué había ocurrido. Era sutil la forma en que la familia de Cassidy me fue apartando. Una invitación perdida. Una foto grupal de la que no formaba parte. Un correo con el menú al que no fui incluida. Y Darren, él dejó que ocurriera. No solo lo dejó pasar. Se adaptó a ello. Un día me encontré sentada en el borde de mi cama sosteniendo uno de los dibujos de la infancia de Darren en mi regazo. Era una imagen de nosotros, él tomándome la mano bajo un sol con una sonrisa torcida. Lo había firmado mamá y yo. Ese había sido el año en que dejó de llamarme tía Irene. Pasé tantos años temiendo no ser suficiente para él. Ahora me di cuenta de que había dejado de ser visible por completo. Era una tarde de miércoles cuando Darren apareció sin previo aviso en mi puerta, pero no solo vino a pedirme dinero. Quería todo lo que me quedaba. Estaba en medio de doblar la ropa, el zumbido de la secadora llenando el silencio de la casa. Abrí la puerta con una sonrisa cautelosa, sorprendida, pero también esperanzada. Hacía semanas que no lo veía. No me abrazó. Solo entró, echó un vistazo alrededor como si no hubiera estado allí 1000 veces antes, y se sentó en el sofá que compré cuando él aún estaba en la secundaria. No perdió tiempo. Cassidy y yo hemos estado mirando lugares para la boda. Comenzó sin mirar hacia mí. Encontramos uno que nos encanta, pero está fuera de nuestro presupuesto. No dije nada, solo asentí para que siguiera. Mi corazón ya comenzaba a apretarse. Pamela ya contribuyó, continuó. Pero necesitamos más. El lugar que queremos es especial. Tiene una vista en la azotea de la ciudad realmente moderno. Es perfecto para las fotos. Entonces vino la pausa, la suavización de su voz. Necesitamos alrededor de 12.500. Mi mente tardó un segundo en procesarlo. ¿Qué? 1.000, asintió como si me pidiera una taza de azúcar. Es mucho dinero, Darren. Es tu boda, dijo, dejando escapar un toque de impaciencia. No te lo pediría si no fuera tan importante. Siempre dijiste que querías que tuviera una boda hermosa. Me senté frente a él. Ese es mi fondo de emergencia. El dinero que he ahorrado para las facturas médicas o... Vacilé para mi funeral cuando llegue el momento. Se recostó cruzando los brazos. Si realmente me quisieras, no harías que esto fuera sobre dinero. Lo miré fijamente. Mi hijo, el niño al que arropé durante las fiebres, el adolescente que esperaba en la puerta durante los bailes escolares, el hombre que ahora apenas reconocía. Tragué saliva y asentí. Dame un día, dije. Iré al banco. Se levantó sin sonreír. Gracias, mamá. Cassidy se va a aliviar. Ya habíamos reservado la fecha. Él no preguntó cómo conseguiría el dinero. No se preocupó por saber si estaría bien después. Se fue rápidamente con una conversación distraída. A la mañana siguiente en el banco, retiré cada $1 de mi cuenta de ahorros. El cajero me miró extraño. Firmé los papeles con manos firmes, pero algo dentro de mí temblaba. De vuelta en casa escribí el cheque. Lo sellé en un sobre y esperé que Darren lo recogiera.
No lo hizo. Cassidy lo tomó de mi porche sin siquiera tocar la puerta. No hubo una llamada de agradecimiento. Ningún mensaje. Nada de reconocimiento. Pasaron semanas. Apenas se mencionaba mi nombre en las llamadas de planificación. Cassidy envió un correo pidiendo que usara algo neutro para no desentonar con la decoración. Respondí con un «por supuesto». No hubo respuesta. La boda continuaba adelante, y aparentemente se esperaba que yo permaneciera en el fondo. Aún así llegué temprano. Llevaba coral ni demasiado brillante ni demasiado apagado. Sonreí cuando tomaron fotos sin mí. Y cuando Darren se levantó para hacer su discurso, entrelacé mis manos en mi regazo y escuché. El vestido fue lo único que compré solo para mí. Coral. Suave pero no desvanecido. No beige. No disculpándome. Era el único color que siempre me había gustado, pero rara vez me atrevía a usar. Demasiado brillante. Demasiado llamativo. Demasiado notorio. Pero esta vez no pedí permiso. La vendedora dijo que le daba calor a mi piel. La creí. Lo alteré solo un poco, pagué extra para el forro adecuado. ChatGPT ya no hoy. Esa mañana me alisé el cabello con esmero. Utilicé el perfume que generalmente guardaba para la iglesia. Incluso me puse los pendientes de perlas que Darren me regaló cuando se graduó de la universidad en aquel entonces, cuando aún me sentía como alguien digno de ser celebrado. Cuando llegué al lugar nadie me saludó. El organizador ni siquiera miró la lista antes de señalarme mi mesa, la número 17, en una esquina apartada cerca de la entrada para los camareros. Me senté sola. Las fotos se tomaban en el jardín. Vi a Pamela de pie junto a Cassidy y Darren frente al arco floral. Su mano descansaba orgullosamente sobre el hombro de Darren. Esperé que alguien me llamara. Nadie lo hizo. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a llegar, Cassidy pasó junto a mi mesa. Me lanzó una mirada fugaz y una sonrisa tensa. «Un poco atrevida, ¿no?», dijo señalando mi vestido con la cabeza. Abrí la boca para responder, pero ya se estaba alejando. Doblé la servilleta de lino sobre mis piernas, alisé la tela de mi falda y me recordé a mí misma sonreír. Esa era la única manera que conocía de sobrevivir momentos como ese, fingiendo que eran más pequeños de lo que realmente eran. La ceremonia en sí fue hermosa. Los votos, la música, la iluminación, todo coreografiado como una escena de revista. Darren estaba guapo. Ya era un hombre, pero no era mío. En la recepción permanecí en mi asiento asignado mientras el resto de la familia posaba para fotos y brindaba con champán. Pamela se deslizaba de mesa en mesa radiante con un vestido largo color azul marino. Cassidy estaba resplandeciente. Darren sonreía a todos, pero nunca me miró. Luego vinieron los brindis. Pamela fue la primera en hablar. Elogió la bondad de su hija, su elegancia, su ambición. Agradeció a Darren por unirse a su familia. Los aplausos fueron cálidos. Luego se levantó Darren. Sujetaba el micrófono como si fuera algo sagrado. Sonrió a la sala y dijo: «Quiero agradecer a alguien que ha significado el mundo para mí. Alguien que ha sido como una roca durante todo este proceso. Mi verdadera madre». Se volvió hacia Pamela. «Gracias por darme la bienvenida a tu familia. Te quiero». Los aplausos fueron más fuertes esta vez. Los invitados se giraron hacia mí y rápidamente volvieron la vista. Algunos parecían confundidos, otros solo asintieron y aplaudieron educadamente. Yo me quedé sentada, las manos plegadas, el vestido brillando como una herida abierta. Sonreí. Eso es lo que más recuerdo.
Sonreí como si no significara nada, pero por dentro algo se rompió, silenciosamente, para siempre. La fiesta de bodas a la que pagué para que los invitados se divirtieran había terminado, pero algo en mi interior me decía que todo debía cambiar. Llegué a casa pasadas ya las 12 de la noche. No encendí la televisión ni me quité los zapatos. Me senté al borde de la cama mirando el vestido coral arrugado sobre mis rodillas, como una pregunta que ya no tenía ganas de responder. El apartamento estaba igual que siempre, lleno de sombras demasiado familiares. Mis ojos recorrieron la estantería repleta de álbumes de fotos que nadie había querido ver jamás. Fue entonces cuando mi mirada se desvió hacia el armario del pasillo donde guardaba la caja. Habían pasado años desde la última vez que la abrí. Tal vez una década. Pero sabía exactamente dónde estaba la llave. Pegada en la parte inferior del cajón de mi cómoda, había un pequeño sobre con la etiqueta «Solo emergencias». Dentro la llave encajaba perfectamente en el antiguo candado metálico. Saqué la caja de debajo de mis abrigos de invierno y la llevé a la mesa. Dentro había registros, inversiones, ahorros, escrituras, documentos, montones de antiguos estados de cuenta bancarios con mis notas garabateadas al margen. Certificados de depósito que había renovado en silencio durante años. El terreno cerca de Oak Hill, que mi padre compró en los años 60, ahora valía 10 veces más de lo que él había pagado. Mi padre siempre creyó en prepararse para lo peor, pero nunca mostrarlo. La riqueza más ruidosa es a menudo la más débil, me dijo una vez. Mantente en silencio. Mantente lista. Sumé todo. Mi respiración se cortó. No era rica, al menos no según los estándares de Cassidy, pero estaba lejos de ser la anciana indefensa que ellos pensaban que era. Había más de $300,000 en esa caja, y más si el mercado mantenía su curso. A la mañana siguiente llamé a Mr. Harland, el mismo abogado que manejó la herencia de mi padre. Solicité una cita y entré en su oficina con una carpeta llena de documentos y un plan claro. «Quiero cambiar mi testamento», le dije. Él levantó la mirada. «¿Le gustaría agregar a alguien?», preguntó. «No, quiero eliminar a alguien». Y así fue. Eliminé a Darren de todo. Cada cuenta, cada escritura, cada dólar. En lugar de seguir las reglas de siempre, decidí crear una base pequeña pero significativa para mujeres como yo. Madres solteras adoptivas que criaron hijos sin ayuda, sin aplausos y sin gracias. El señor Harland no hizo preguntas, simplemente asintió y lo hizo legal. Al salir de su oficina, el sol me dio de lleno en la cara de una manera que me hizo detenerme en la acera. Por un breve momento no me sentí olvidada. Me sentí vista, pero no por nadie más. Solo por mí. Y esa fue la primera vez en años que me di cuenta de lo mucho que me quedaba por reclamar. El ático tenía ventanas del suelo al techo y un silencio que sentí como algo merecido. Me mudé 2 semanas después de finalizar los papeles de la fundación. Sin anuncios, sin dirección reenviada. Solo un cambio silencioso, cajas transportadas por extraños a un lugar que no se parecía en nada a la vida que había vivido antes. Y ese era precisamente el punto. 3 días después de mudarme, Darren y Cassidy aparecieron sin invitación. El portero me llamó dudoso. «Hay una pareja aquí preguntando por ti. Un tal señor y señora Sandoval». Los dejé subir. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y entraron, sus rostros se congelaron. Cassidy parpadeó al ver los suelos de mármol. Darren miraba las obras de arte que había colgado, grabados que había comprado para mí misma, no porque alguien más los fuera a ver. «Mamá, ¿qué es este lugar?»,
Mi hogar, respondí con sencillez. Caminaron despacio como turistas en un museo. Cassidy pasó los dedos por el borde de la mesa del comedor. Darren seguía mirando entre la vista y yo. «No entiendo», dijo finalmente. «¿Cómo pudiste permitirte esto?» Me acerqué al aparador, me serví un té y tomé un sorbo tranquilo antes de responder. «Mi padre me enseñó a invertir». Escuché en silencio. Darren me miraba fijamente como si estuviera intentando resolver una ecuación que no cuadraba. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Lo miré a los ojos. «Nunca me lo preguntaste». Cassidy abrió la boca, pero levanté la mano. «Ya no importa. Ya no tengo ganas de dar explicaciones a quienes solo me escuchan cuando hay dinero de por medio». Se quedaron allí sorprendidos. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era claridad. «Darren, parecía que ibas a decir algo más, pero me di la vuelta, caminé hacia la ventana y dejé que la ciudad hablara por mí. Y esa noche finalmente llegó la disculpa, pero no de la forma en que lo había imaginado. El primer ramo llegó a la mañana siguiente. Rosas blancas con una tarjeta firmada solo con su nombre. Luego comenzaron los mensajes. Cassidy, luego Darren. Luego Cassidy otra vez. Al principio educados, luego suplicantes y finalmente callados. Pamela llamó y pidió aclarar las cosas. Le dije que no me reunía con personas que solo aprendieron mi nombre cuando se les desapareció la chequera. Pasaron 3 días. Luego Darren llamó y me preguntó qué quería. «Quiero una disculpa pública», le dije. «En cámara, publicada donde todos puedan verla». Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que la línea se había cortado. «Eso es humillante», murmuró finalmente. No respondí. No era necesario. Más tarde esa semana el video apareció en línea. Estaba sentado en lo que parecía su oficina. Manos pálidas torpemente dobladas frente a él. Sin guión, sin música de fondo. Solo Darren mirando a la cámara con los ojos cansados. Hablaba de mí, de todo lo que había hecho por él, de cómo lo había dado todo por sentado. Admitió que yo lo crié cuando nadie más lo haría. Que lo ignoré, lo avergoncé, lo borré. Dijo que no esperaba perdón, solo que merecía ser visto. Los comentarios se llenaron rápidamente. La mayoría enojados, decepcionados de él. Algunos me defendían, otros simplemente no sabían qué decir. Esa noche vi el video solo con las luces apagadas. Después cerré el portátil, apagué el teléfono y me quedé en silencio. No sentía odio, ni siquiera satisfacción. Sentía espacio. Un espacio tranquilo necesario entre quien fui y quien me negaba a ser. A partir de ese momento. Y a la mañana siguiente, comencé al hacer las maletas para Seattle. Las cajas estaban ordenadas junto a la puerta con etiquetas escritas a mano. Seattle no iba a ser un nuevo comienzo. Era un regreso. Viejos amigos, aire más fresco. Un lugar donde nadie me miraría y vería solo un título que nunca tuve la oportunidad de llevar adecuadamente. Madre del novio. La carta llegó el día antes de irme. Un sobre manuscrito con la letra inclinada de Darren. Dentro páginas llenas de tristeza y recuerdos. Escribió sobre momentos de la infancia que no sabía que él aún recordaba. Dijo que me había fallado. Que ahora lo veía. Que lo sentía. La leí una vez, con cuidado. Luego abrí el cajón de mi dormitorio, el que había dejado casi vacío durante años. Allí estaba una foto de Darren con 5 años abrazado a mi cuello. Una sonrisa con dientes de leche, iluminando todo su rostro. Coloqué la carta junto a ella, no para atesorarla, ni para olvidarla, solo para dejarla en su lugar, parte de mi vida, pero ya no en el centro. No lo odiaba.
Ni siquiera quería que sufriera. Solo quería vivir una vida que no se construyera, esperando que él notara que siempre estuve ahí. Y finalmente, estaba lista.